Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. Acá estamos nuevamente retomando la historia argentina, Vamos a servirnos un primer mate. Se ha venido el fresco acá, la ciudad de Rosario y zona, así que no sé ustedes, yo disfruto un poquito más los mates calientes, ¿sí? Retomamos la historia argentina. Imagen de fondo, nuevamente estamos acá en los estudios de Conclusión TV, de la Asociación de Empleados de Comercio Rosario, y aprovechamos precisamente para tener esas imágenes de fondo. En este caso, esa iglesia que ustedes ven allí es la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, ahí se ve por completo, iglesia de Nuestra Señora del Pilar, en la plaza principal de la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Está en la zona del conurbano bonaerense, hacia el oeste, noroeste de la ciudad de Buenos Aires, porque nos vamos a referir hoy vamos a hablar de la batalla de Cepeda, 1 de febrero de 1820, y la posterior firma de un tratado, el Tratado del Pilar, que está precisamente fechado el 23 de febrero de 1820, y dice en el original del tratado, en la capilla del Pilar. No era el edificio que ustedes tienen en imagen, el poblado ya existía, ¿sí? Lo que sería posteriormente la ciudad del Pilar, pero la construcción era mucho más modesta. Este templo que ven ustedes fue producto de refacciones o de ampliaciones posteriores, ¿sí? En el siglo XIX, pero el lugar es el mismo, Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, plaza principal de Pilar, provincia de Buenos Aires. El título podría ser Batalla de Cepeda, Tratado del Pilar y el ocaso político de José Gervasio Artigas, Personaje que hemos analizado en varios mates con historia, interesantísimo desde todo punto de vista. Caudillo oriental, protector de la Liga de los Pueblos Libres, que se enfrentó durante años a las autoridades directoriales del Puerto de Buenos Aires, los directores supremos, particularmente su enfrentamiento con Carlos María de Alvear, luego con Pueyrredón. Y estamos 1819, retomo la última entrega de Mates con Historia dedicado a la historia argentina cuando hablamos de la desobediencia de San Martín, su enfrentamiento, el de San Martín, con una tendencia en la logia Lautaro de Buenos Aires. ¿Se acuerdan esas referencias que la logia le exige a San Martín, 1818-1819, que vuelva con el ejército de los Andes, había triunfado en Chile, San Martín, pero la logia le exige que vuelva con su ejército de los Andes, o con el ejército de los Andes, no para enfrentar un enemigo externo, sino para enfrentar una facción contraria al directorio, es decir, a las tropas artiguistas o federales, podríamos decir, Y San Martín se niega. San Martín niega ese apoyo y continúa con sus planes continentales. Dijimos en aquella ocasión que esa actitud de San Martín va a significar prácticamente la caída, en desgracia, del directorio y de esa facción de la logia Lautaro, que no se la va a perdonar nunca, Entonces vamos a ir de a poquito. José María Rosa, ¿sí? Un autor ya conocido, Historia Argentina, José María Rosa, tomo 3, desarrolla muy bien, de manera muy sintética, esta parte de la historia argentina y dice lo siguiente: golpe de Estado del 31 de enero de 1820. Las sublevaciones de diciembre y enero son muestra acabada de una crisis absoluta, que podía pasar de lo político a lo social. Entonces la logia porteña se resuelve a un cambio de decorado. El 31 de enero entrega como pasto para las fieras a Pueyrredón, Tagle, al general Díaz Vélez, Julián Álvarez y los miembros más resistidos del anterior gobierno. Se les abre proceso, pero previsoramente se les facilita la fuga a Montevideo. Queda al frente de la ciudad y la campaña de Buenos Aires, con el título de director sustituto,
un vecino inofensivo, el alcalde de primer voto, Juan Pedro de Aguirre. A este golpe se le da la apariencia de una revolución que se exterioriza, como todas, por un voto del cabildo y un bando a la población. Su objeto era que la logia, aún con el sacrificio de Pueyrredón y sus miembros conspicuos, Tagle y Julián Álvarez, consiguiese perdurar en un gobierno de jurisdicción meramente provincial. No se pretenderá, dice el bando, ninguna innovación en los destinos, propiedad y libertad de las otras personas pertenecientes a la administración fuera de los indicados más arriba. El mismo día, el Congreso confirma el golpe. Estamos hablando, existía un director supremo, al menos la función, ¿no? Y existía el Congreso, el famoso Congreso que había iniciado sus sesiones en Tucumán 1816 y que estaba ya trasladado a la ciudad de Buenos Aires. Había sancionado ese Congreso un proyecto de constitución el año anterior, 1819. No podemos hoy entrar a analizar ese proyecto. Digamos sí que ese proyecto estaba vinculado a planes monárquicos que había en carpeta para traer y coronar a un príncipe europeo que presidiera los destinos de las Provincias Unidas en Sudamérica. Plan que finalmente no va a prosperar, y esa constitución, votada por el Congreso en 1819, que va a ser, digamos, de carácter unitario, no va a definir la forma de gobierno, con lo cual era fácilmente adaptable el texto constitucional a una monarquía o a una república. Va a ser rechazada por las provincias. Por tanto ya incluso la figura del propio Congreso estaba muy disminuida, muy deslucida, ¿no? Todo esto en el marco de un enfrentamiento civil entre las tropas directoriales, ya por la actitud de San Martín, libradas a su suerte, en términos militares me refiero, y políticos, y las tropas federales que respondían, encabezadas por Francisco Ramírez, entrerriano, y Estanislao López, el gobernador de Santa Fe, respondían a las órdenes de José Gervasio Artigas, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo la cosa va cambiando en estas semanas. Retomo entonces. El mismo día el Congreso confirma el golpe, reconociendo a Aguirre como sustituto de Rondó, José Rondó, el anterior director. Si este era derrotado, porque a Rondó se le encomienda la dirección del ejército directorial, que va a enfrentar a las tropas federales. Si este era derrotado, Aguirre, libre de cargos, trataría con Ramírez. Si triunfaba, seguiría Rondó como director supremo. La batalla de Cepeda, 1 de febrero de 1820, vamos a tratar de conseguir algún mapa. Tiene lugar en la Cañada de Cepeda. La Cañada de Cepeda es un afluente de lo que es el Arroyo del Medio. El Arroyo del Medio es el arroyo que divide, que es frontera, podríamos decir, entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, ¿no? Es cerca de acá de Rosario, donde estamos grabando. En territorio, estrictamente hablando, bonaerense, tiene lugar esta batalla. Es la primera batalla de Cepeda, porque luego va a haber, hay allí unos monumentos sencillos, pero que recuerdan el lugar en el que tuvo lugar este enfrentamiento. Luego va a haber una segunda batalla de Cepeda, en el mismo lugar, en 1859. Ya vamos a llegar, ¿sí? Vamos a llegar, pero estamos en la primera, 1 de febrero de 1820. Y dice José María Rosa: al día siguiente Ramírez y López atacan el campamento de Rondó en la Cañada de Cepeda, llenando el aire de alaridos y voces descompuestas, según el parte de este. O sea, Rondó dice esto de los caudillos, ¿no? Una sola carga basta para desmoronar a los directoriales, que en menos de un minuto, por eso se la conoce también como la batalla del minuto, ¿no? Fue muy rápida, ¿no? Un triunfo absoluto de las montoneras federales. Se dispersan, cayendo su artillería en poder de los montoneros. Tan solo parte de la infantería, a las órdenes de Juan Ramón Balcarce, puede hacer cuadro y escapar a San Nicolás, donde está la escuadrilla del gobierno.
Ramírez, sabiendo la impotencia de los vencidos, les deja irse porque, cita, penetrado el cuadro por nuestros soldados habría sido exterminar a los infantes y no quisimos privar a la patria de brazos útiles para su defensa contra enemigos exteriores. Fin de la cita de Ramírez. Rondó quedó escondido en la cañada de Cepeda varios días. Ramírez, que tenía con el director supremo una antigua amistad, había sido quien lo incitó en 1811 a dejar el servicio de los españoles, nada hizo para apresarlo. Continúa José María Rosa, consecuencias de Cepeda. Ramírez, él se refiere a Ramírez, pero las tropas federales estaban comandadas tanto por Ramírez como por López. Ramírez acampa en el mismo sitio de la batalla y al día siguiente, el 2 de febrero, da una tregua de 8 días. Esto va a tener consecuencias, ¿sí? Da una tregua de 8 días a la espera de que Buenos Aires se constituya en una provincia federal sin engañarse con el golpe del 31 de enero. Como no conoce la derrota definitiva que ha recibido Artigas en Tacuarembó el 29 de enero, le envía el parte de la victoria. Esto es importante. Francisco Ramírez, joven entrerriano, muy corajudo, muy hábil para el desempeño en las batallas, era el lugarteniente de Artigas. Era el delegado, podríamos decir, de José Gervasio Artigas. Estaba a las órdenes de José Gervasio Artigas. Esto va a ir cambiando en los días sucesivos, ya vamos a ir. Artigas permanece en la banda oriental para enfrentar a las tropas portuguesas. Esto ya lo venimos analizando, les recuerdo, por si no lo vieron, ese mate con historia que titulamos La entrega del directorio de la banda oriental. O sea, cuando el directorio entrega la banda oriental al Portugal, ¿no? Invasión portuguesa a la banda oriental, 1817, años de lucha, ¿no? Años de lucha. No se conoce aún, lo que dice José María Rosa, es que José Gervasio Artigas va a ser derrotado por los portugueses en la batalla de Tacuarembó. La batalla de Tacuarembó el 29 de enero. El 29 de enero la noticia llega días después. Pero es importante que sin saber esa derrota de Artigas, Ramírez le escribe en estos términos. Completos serían nuestros triunfos si los esfuerzos de los libres, que tengo el honor de mandar, se emplearan contra enemigos exteriores. Pero dolorosamente veo regado este campo de batalla con la sangre de compatriotas conducidos al sacrificio por caudillos tan ambiciosos como criminales. A propósito, fin de la cita, de la Revolución porteña del 31 de enero, Ramírez escribe a su subalterno Aniceto Gómez. Son infructuosos todos los esfuerzos que haga la administración de Buenos Aires para que la revolución refluya en favor de los enemigos de la libertad de los pueblos. La providencia dirige nuestros pasos y vela por nuestra conservación. El año 20, decían los aristócratas, era el que debería marcar el fin de la revolución, estableciéndose el poder absoluto para consumar nuestro exterminio, repartiéndose entre sí los empleos y riquezas a la sombra de un niño coronado. Fin de la cita. Se refiere a esta idea de traer un príncipe europeo, ¿no? Y acá retoma José María Rosa, y acá nos metemos ya en un cambio que va a haber. Sobre todo en Francisco Ramírez, pero del cambio del cual debo decir, con cierta tristeza, porque soy rosarino y por tanto santafesino, el brigadier Estanislao López, de alguna manera, va a ser partícipe también. Dice José María Rosa, a pesar de las precauciones tomadas el 31 de enero, la noticia de Cepeda produce pánico en Buenos Aires. Había todo un delirio de que las tropas federales eran como los bárbaros invadiendo Roma, ¿no? Saqueando, depredando, asesinando y violando. Esto se había instalado en ese sector de la burguesía comercial porteña, ¿no? Nada se sabe de la salvación de la infantería, ni de Rondó escondido en la cañada de Cepeda, y no ha llegado el bando de Ramírez con la tregua de 8 días. Corren rumores que la Montonera viene al galope sobre la ciudad.
El miedo a los anarquistas, alimentado en una prédica de 5 años por la prensa, cunde en todas partes. Para peor, los dispersos de la caballería directorial aprovechan la falta de vigilancia para causar desmanes. Los vecinos se encierran en sus casas, atemorizados, creyendo oír el casco de los caballos federales por las calles empedradas. El pánico gana al mismo sustituto, este hombre Aguirre, que olvidado de su misión lanza los bandos más nerviosos, donde habla de las inminentes venganzas de los anarquistas. En breves días los tendréis en las inmediaciones de esta ciudad, víctima decretada en los consejos de su irritación, a imponer su osada planta sobre nuestra cerviz. Por supuesto que esto después va a ser desmentido por los hechos, ¿no? Las tropas van a acampar cerca de Pilar, precisamente a 30, 40 kilómetros al oeste, noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Van a entrar después de firmado el pacto, el Tratado de Pilar, y no van a producir ningún desmán, ¿no? Las tropas criollas, en este caso identificadas con el federalismo, fuertemente conducidas por precisamente los caudillos, Ramírez y López en este caso, no van a tomar venganza alguna, no van a entregarse a depredaciones, desmanes. Esto está perfectamente acreditado. Bien, y vamos avanzando un poquito y vamos a la parte del Tratado del Pilar. ¿Qué cambia entre el 1 de febrero de 1820 y el 23 de febrero, que es la fecha en la que se firma el tratado? Son unas 3 semanas en las que, por supuesto, llega la noticia a Buenos Aires de que Artigas había sido derrotado en Tacuarembó por los portugueses. Esto parece ser cambia el ánimo. Primero que templa el carácter del negociador porteño. Buenos Aires tiene que elegir a las apuradas un delegado. Es decir, consecuencia de Cepeda es la desaparición de las autoridades nacionales. Desaparece la institución del directorio y también se disuelve el Congreso. Por tanto, lo que eran las provincias unidas en Sudamérica dejan de tener una autoridad nacional. Cada provincia elige su gobernador, vuelve a tener una milicia provincial, y este esquema, que es el preámbulo de lo que llamamos o conocemos como la anarquía del año 20, va a durar unos años. Va a tener consecuencias. En esa emergencia, Buenos Aires tiene que elegir a un representante, y ese representante no es otro que Manuel de Zarratea. Manuel de Zarratea, porteño, identificado con ese sector social de la burguesía comercial porteña, que va a saber tener muñeca a la hora de negociar, de sacar tajada, o sea, de lo que había sido una derrota militar. Me anticipo un poco, el Tratado del Pilar es una habilidad diplomática de Zarratea para tratar de diluir esa derrota de las tropas directoriales y sobre todo para eclipsar la figura de Artigas, para sacarse finalmente a Artigas del medio, que era el viejo anhelo de los directoriales desde 1813, ¿no? Lo cual es paradójico, ¿no? Se suponía que era el triunfo de las ideas artiguistas y termina siendo todo lo contrario, Por eso hay una idea de que el Tratado del Pilar es un elemento importante en la constitución política de la nación, es uno de los pactos preexistentes que menciona la Constitución de 1853. Se lo valora positivamente. Yo, siguiendo a José María Rosa, vamos a ver cómo lo dice él, hago una lectura un poquito más pesimista de este tratado, ¿sí? Porque se presenta como un triunfo federal, pero en realidad, al eliminar a Artigas, al traicionar al ideario artiguista, termina siendo una traición al federalismo. Yo sé que esto puede ser un poco duro, pero vamos de a poquito, ¿no? Dice José María Rosa, la guerra había sido entre los pueblos libres, el protectorado de los pueblos libres. Hemos puesto ya muchas veces ese mapa, lo vamos a volver a hacer para que se vea
la dimensión de lo que estamos hablando. Contra el directorio. Era una lucha civil en esos términos, eran dos proyectos antagónicos de país. Al desaparecer el directorio, el 11 de febrero, ha surgido una nueva entidad, la provincia de Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires estaba hasta entonces como disimulada tras la máscara o la fachada del directorio, pero es una provincia más, con la cual los pueblos libres debían concertar la paz y admisión en la Liga Federal. Este era el objetivo de Artigas y de los pueblos libres, que tras la derrota, suprimido el directorio, constituida jurídicamente la provincia de Buenos Aires, a la que nadie negaba entidad, ésta se sumara al proyecto artiguista. Por eso hace bien Rosa en decir, este era el escenario. Continúa. Ramírez conducía la guerra en el frente occidental como lugarteniente de Artigas. De la correspondencia entre aquel y el protector, como de Ramírez con López, puede saberse el pensamiento de Artigas sobre la guerra con Buenos Aires. Y acá cita a Artigas. No admitiré otra paz que la que tenga como base la declaración de guerra al rey Don Juan, el rey de Portugal. Como vuestra excelencia quiere y manifiesta en su último oficio. Perdón, esto escribe Ramírez a Artigas en diciembre de 1819. Repito, ¿qué le dice Ramírez a Artigas? No admitiré otra paz que la que tenga como base la declaración de guerra al rey Don Juan de Portugal, como vuestra excelencia quiere y manifiesta en su último oficio. Su excelencia, el general Artigas, por el clamor de los pueblos, escribe Estanislao López a Ramírez el 13 de noviembre de 1819, al ponerse a sus órdenes conforme a las instrucciones del protector, nos manda exigir al directorio, antes de entrar en avenimiento alguno, la declaratoria de guerra contra los portugueses que ocupan la banda oriental y el establecimiento de un gobierno elegido por la voluntad de las provincias que se administre con base al sistema de federación por el que han suspirado todos los pueblos desde el principio de la revolución, fin de la cita de la carta del brigadier López. El 17 de febrero, por unos dispersos arribados a San Nicolás, se conoció la derrota completa de Artigas en Tacuarembó, el 22 del mes pasado, y que el protector, abandonado por Otorgués y Frutos Rivera, pasados a los portugueses, había cruzado el río Uruguay con sus últimos 16 fieles. Balcarce se entera de la decisiva noticia el 21, en Campana, donde había llegado en la escuadrilla que lo transportaba con la infantería salvada de Cepeda. Con lamentos federales le informa a Ramírez, ahora amigo muy querido y digno de mi aprecio, según encabeza la nota, en cuyo triste suceso, Tacuarembó, estimo que no se pierdan instantes en establecer de un modo seguro nuestra fraternal unión y concordia. El 21 por la tarde llega la noticia a Zarratea, la noticia de la derrota de Artigas, que reúne a la disminuida Junta de Representantes y se hace dar plenos poderes para concluir el Tratado de Paz con los pueblos libres, dispuesto en el Cabildo abierto del 16. A las 11 de esa noche va con premura a Pilar, donde está acampado el Ejército Federal, en inmediaciones de esa capilla entonces, hoy templo, que vemos en la imagen de fondo. Lo acompaña el regidor Pedro Capdevila, miembro conspicuo de la logia. La mañana del 22 de febrero están Zarratea y Capdevila en el campamento federal. El 23 estaba deliberado, redactado y firmado el Tratado de la Capilla del Pilar. Me parece que está sugiriendo acá Rosa que ese tratado, que tiene varios artículos, ahora vamos a ver algunos, ya estaba redactado. Parecía querer sugerir acá José María Rosa esto, ¿no? Porque dice así, el 23 estaba deliberado, o sea, un tratado supone deliberación previa, ¿no? Redactado y firmado, el Tratado de la Capilla del Pilar. Y acá es donde analiza Rosa
la contracara, el entramado de este tratado. No era un convenio bilateral entre Buenos Aires, representada por Zarratea, y los pueblos libres, por Ramírez, lugarteniente de Artigas, como hubiera sido lo esperado. Era un acuerdo tripartito entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, donde no se menciona la Liga Federal, no dice nada de la Liga Federal, ni a Artigas como protector. No lo firma Ramírez como delegado de Artigas, sino atribuyéndose el cargo que nadie le había dado de gobernador de Entre Ríos. Esto es cierto. En la copia que tenemos, que existen en distintos museos del Tratado del Pilar, al pie aparecen las firmas de Zarratea, López y Ramírez. Zarratea como gobernador de Buenos Aires, López como gobernador de Santa Fe y Ramírez firma como gobernador de Entre Ríos, cuando no lo era. No era gobernador de la provincia de Entre Ríos. Este es un dato también llamativo, ¿no? Dice, Ramírez era comandante de Concepción del Uruguay. En el armisticio de Luján, el 17 de febrero, se titulaba por primera vez gobernador de Entre Ríos. Y acá analiza el tratado. Dice su preámbulo que el objeto del tratado es poner término a la guerra suscitada entre dichas provincias. Recordemos el intercambio de notas entre Ramírez y Artigas sobre qué debía decir ese tratado. Declarar la guerra a Portugal. Mencionar que el motivo era la invasión portuguesa a la banda oriental. El preámbulo dice otra cosa. Poner término a la guerra suscitada entre dichas provincias. No menciona la banda oriental. Proveer a la seguridad ulterior de ellas y concentrar sus fuerzas y recursos en un gobierno federal. Ya no existían, pues, dice Rosa, los pueblos libres, al parecer hundidos con su protector en el desastre de Tacuarembó. Ni interesaba la suerte de la provincia oriental, sino la seguridad ulterior de las contratantes. Se reconoce una nación que preexiste y subsiste al tratado. Por 2 veces se la nombra. En el artículo primero, un congreso de delegados de las 3 provincias, al que serían invitadas las restantes, se reuniría en San Lorenzo, acá al norte de la ciudad de Rosario, dentro de 60 días para organizar la nación. Spoiler, no se van a reunir en San Lorenzo. Fue una típica maniobra dilatoria que Zarratea tiró en el tratado para lograr que Ramírez y López se vayan, ¿no? Se vayan con sus tropas y vuelvan dejando la ciudad de Buenos Aires libre de manos. La liga tripartita se ha sustituido a los pueblos libres como portaestandarte de la idea federal que sostendrían en las deliberaciones del Congreso. Bueno, y analiza, en fin, varios artículos. Vamos a ir a los que me parecen los más medulares. El más maquiavélico, dice Rosa, el artículo más maquiavélico, era el artículo 10, que dice lo siguiente: aunque las partes contratantes están convencidas de que todos los artículos arriba expresados son conforme los sentimientos y deseos del excelentísimo señor capitán de la banda oriental, don José Artigas, según lo expuesto por el señor gobernador de Entre Ríos, que dice hallarse con instrucciones privadas de dicho excelentísimo señor, para este caso, no teniendo suficientes poderes en forma, se ha acordado remitirle a Artigas copia de esta acta para que, siendo de su agrado, entable desde luego las relaciones que puedan convenir a los intereses de la provincia a su mando, cuya incorporación a las demás federales se miraría como un dichoso acontecimiento. Fin de la cita del tratado, en su artículo 10. Continúa Rosa en su análisis. Precisamente las instrucciones de Artigas a Ramírez, que éste no mostró, expresaban todo lo contrario de lo que se firmaba en Pilar.
se hacía un juego de palabras, pues Ramírez no era mandatario de Artigas como capitán general de la provincia oriental, sino como protector de los pueblos libres, lo que cambiaba la índole de la representación. Y se agrega el escarnio, pues el acta ha de mandarse a Artigas para que, siendo de su agrado, entable relaciones para incorporar la provincia a su mando. Heroica provincia oriental que en esos momentos no existía, como a todos los firmantes les constaba. El artículo 11 establecía el retiro de las fuerzas invasoras a las 48 horas de ratificados estos tratados, dice plural, usa el plural, estos tratados, por la Junta de Representantes de Buenos Aires, haciéndose por partidas de 200 hombres para que así sean mejor atendidas en víveres y cabalgaduras y los vecinos experimenten menos gravámenes. Y sutilmente dice lo siguiente Rosa: por inadvertencia se ha escapado el plural, estos tratados, pues efectivamente había 2 tratados, uno público y uno secreto. El artículo 12 disponía la ratificación dentro de los 2 días por Buenos Aires. No era imprescindible, pues Arratea tenía plenos poderes. Nada dice de la ratificación de las otras 2 provincias, que no era necesaria. Como veremos en su lugar, el régimen constitucional de Santa Fe, dice, por el régimen constitucional que tenía mi provincia, Santa Fe, el gobernador López tenía plena facultad para firmar y comprometer a la provincia, ¿no? Y lo mismo no era necesaria la ratificación de la provincia de Entre Ríos. El 23 de febrero de 1820 acabó pues la Confederación de los Pueblos Libres de tan patriótica historia. Es lapidario y triste lo que José María Rosa reconoce, ¿no? Es un hecho que la firma del Tratado del Pilar en estos términos que acabamos de leer era el acta de función de la Liga de los Pueblos Libres, del protectorado, y por supuesto Artigas, sin tener reconocimiento en el papel firmado por estas 3 provincias, la Liga de los Pueblos Libres, queda reducido a la condición de capitán general de la banda oriental, que estaba completamente invadida por fuerzas exteriores, por las fuerzas portuguesas. Acá está el cinismo de Manuel de Zarratea, el cinismo en términos patrióticos, yo lo evalúo así, pero también hay que reconocer su habilidad, ¿no? Su habilidad para hacer de una derrota catastrófica, que hubiera sido el fin de las ideas directoriales, prácticamente una victoria en los papeles, ¿no? Una victoria diplomática. Portugal estaría también contentísimo al conocer el alcance del tratado que estamos examinando, ¿no? En sustitución nacía una hipócrita alianza de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos que no podía ser durable. Esto también es cierto. No va a durar esta supuesta amistad. Es decir, Buenos Aires se las va a ingeniar a través del Tratado de Pilar, utilizar sobre todo a Francisco Ramírez para deshacerse del incómodo caudillo oriental José Gervasio Artigas. Y al año siguiente, no lo vamos a poder ver hoy, se va a valer de Estanislao López para deshacerse de Ramírez. Se abandonaba a la banda oriental. Esto es lo más triste para nosotros. Para desprenderse del jefe de la liga. Esta mirada facciosa, ¿no? Es decir, sacrifico una provincia, una parte integrante del territorio nacional, porque el caudillo me molesta en términos ideológicos, porque no tengo la misma visión política de cómo constituir el Estado que el caudillo circunstancial de la banda oriental. Entonces, solución propuesta o entendida por los logistas porteños, amputar directamente el territorio nacional. Es terrible. Esta lógica me refiero, ¿no? Carrera menciona, ¿se acuerdan los hermanos Carrera de Chile? Imponía a Ramírez en el orden nacional y a Zarratea en el provincial, para servirse de ambos en su plan de expulsar a San Martín y O'Higgins de Chile. Los directoriales y la logia tras ellos secundaban sus pasos con la seguridad de desprenderse sucesiva y fácilmente de Artigas,
Zarratea, Ramírez y el mismo Carrera. Ramírez y López, dueños de las fuerzas, hacían en la emergencia el papel de títeres movidos por manos hábiles. Esto es triste también reconocerlo, pero bueno, estoy leyendo a José María Rosa. Evidentemente faltaba en el campo federal Artigas, al mismo tiempo hombre de prestigio popular, político astuto y estadista de patrióticas miras. ¿Y cómo utilizar a Ramírez para deshacerse de José Gervasio Artigas? No se le ocultaba a los firmantes del Tratado de Pilar que Artigas reaccionaría airadamente contra lo convenido en Pilar. Es cierto que el protector acababa de cruzar vencido el río Uruguay con solo 16 compañeros de infortunio, pero su prestigio entre las masas litorales seguía indisputable. Su grito de guerra contra los traidores vendidos a los porteños sería escuchado por la mayor parte de los entrerrianos, correntinos y misioneros que correrían a formar bajo la vieja bandera. Por eso se hacía necesario darle a Ramírez medios para resistir la acometida y vencer a su antiguo jefe. Fue esa, quizá, la mayor preocupación de los firmantes del tratado, que en un convenio secreto o solemne compromiso, que no se llevó a la ratificación de la Junta, pero sobraba con la palabra, pues estaba en el interés de todos, dispusieron la entrega de tropas, armas y la escuadrilla fluvial al entrerriano. Vicente Fidel López, el historiador, hijo de Vicente López y Planes, el autor del himno, a quien hemos citado en el capítulo anterior titulado La desobediencia de San Martín. Vicente Fidel López habla de 1.500 fusiles, otros tantos sables, tercerolas y demás municiones, artillería, cuerpos estables y 200.000 duros. Entre los oficiales que pasaron a servir a las órdenes de Ramírez estuvo Lucio Mansilla, que más tarde, previo abandono al Supremo Entrerriano, cuando las luctuosas jornadas de 1821, sería gobernador de Entre Ríos. La cifra tal vez se queda corta. El 4 de marzo, Zarratea ordenó la entrega a Ramírez de 25 quintales de pólvora, otros tantos de plomo, 800 fusiles y 800 sables. El 13, vencida la Revolución de Balcarce, Ramírez pidió por nota a Zarratea, en virtud de lo acordado secretamente por separado, se completase el armamento teniendo en consideración para este suplemento el interés propio de esta ciudad como de todas las demás provincias de la Federación en mantener la libertad de Entre Ríos. Debemos abrir una campaña en el rigor del invierno contra enemigos comunes que a todos nos interesa destruir. Yo quedaría satisfecho en que se doblase el número de armas y municiones. Fin de la nota de Ramírez. El Cabildo, con asistencia de la Junta, Zarratea y Soler, proveyó de conformidad, pero con precauciones. El dinero y vestuario podían dársele inmediatamente, pero los fusiles, sables y pólvora se llevarían junto con las tropas regladas con la escuadrilla fluvial hasta Santa Fe o Rosario, después de haber evacuado el señor general el territorio de la provincia. Hasta último momento se temió que Ramírez volviera a su vieja lealtad a Artigas y emplease las armas de Buenos Aires en imponer los pueblos libres. Y bueno, continúa el análisis que hace José María Rosa de este capítulo decisivo, un instante decisivo. Va a haber luego, por supuesto, va a haber un intercambio epistolar entre Artigas y su ex delegado, su ex hombre de confianza, al mando de las tropas federales, Francisco Ramírez, en el cual, airadamente, como estaba previsto, Artigas le reprocha su actitud. Lo tilda de traidor. Lo tilda de traidor porque cuando lee el Tratado de Pilar, cuántos pensamientos y cuánta indignación deben haber pasado por ese hombre que durante 8 largos años resistió, acaudillando al pueblo oriental, la invasión de una fuerza exterior
superior en armas, como era el Reino de Portugal, invadiendo buena parte del territorio oriental, pero al mismo tiempo, y quizá lo más doloroso, la traición de esa facción, no de los argentinos, sino de la facción de una facción del puerto de Buenos Aires, que tenía otro proyecto de país, ya lo venimos insinuando, ya lo venimos diciendo claramente, y lo vamos a seguir profundizando. Va a haber una serie de batallas inevitables en territorio entrerriano hasta que en junio de 1820 Ramírez vence, con todos estos pertrechos enviados desde Buenos Aires, a su viejo jefe, José Gervasio Artigas, en la batalla de Las Tunas en las afueras de Paraná, Entre Ríos, ¿no? Artigas, derrotado, debe emprender su retirada. De Entre Ríos pasa a Corrientes y de Corrientes pasa a Paraguay. Y en Asunción del Paraguay es admitido en una especie de asilo político que le otorgan las autoridades paraguayas. Y va a vivir en el Paraguay este gran hombre, el padre del federalismo rioplatense, hasta su muerte 30 años después. En septiembre de 1850 va a morir en el olvido, en el más absoluto olvido, José Gervasio Artigas, incluso por parte de los propios uruguayos, que luego van a rescatar su memoria porque necesitan tener, ya como República Oriental del Uruguay, pero para eso falta, ¿no?, la guerra con el Brasil, un padre de la patria, figura que va a recaer sobre José Gervasio Artigas. Ya nos hemos referido a que él hubiera sido quizá el primero en desautorizar ese tipo de designaciones. Jamás pensó José Gervasio Artigas en una banda oriental constituida en una república independiente. Eso es una traición a su pensamiento. Y esto lo digo convencido de que del otro lado del río muchos orientales que siguen Mates con Historia también son de esta idea. Luego, los acontecimientos son parte de la historia y también debemos hacernos cargo de que esto ocurrió hace 2 siglos, ¿no? Ahora bien, y para ir finalizando, es el ocaso de José Gervasio Artigas, pero no el de el auténtico patriotismo de la mayoría del pueblo oriental. Vamos a seguir analizando porque se vienen hechos trascendentes, ya con otros liderazgos, como el de José Antonio Lavalleja y Manuel Oribe, entre otros, ¿no? Porque del otro lado del río, en la banda oriental, va a tener lugar o va a continuar esta lucha civil que de este lado llamamos unitarios y federales, y del otro lado la conocen como blancos contra colorados, ¿no? Por tanto, la historia argentina durante muchos años más va a seguir estando íntimamente conectada con la historia de la banda oriental, luego República Oriental del Uruguay. Bien, espero que les haya parecido interesante. Les agradezco los comentarios. Sé que me piden un montón de temas. Trato de responder a los comentarios y a veces con total franqueza les digo que hay temas que no los puedo analizar o tratar porque a veces son de un interés muy local, ¿no? Y entonces tratamos de ceñirnos a la historia argentina, que tiene un interés más bien nacional, llamémosle así. Y otros temas son de mi total desconocimiento, también les tengo que ser muy franco en esto, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible vamos a tratar de analizar todos los temas que ustedes sugieren o piden, ¿no? Y algunos trato de responder en los mismos comentarios, en mi respuesta, algún dato o alguna bibliografía que sea de interés para ustedes o de provecho. Bien, dicho esto, los saludo, deseándoles buena semana y nos vemos la próxima, si Dios quiere, que estén bien.